Entras a un bosque denso, huele a tierra mojada, escuchas el crujir de las hojas secas bajo tus zapatos y ese goteo constante del rocío desde las ramas más altas. Es una imagen hermosa, sí. Claro. Y, a ver, para la botánica tradicional y para casi cualquiera que camine por ahí, este escenario es básicamente una inmensa y súper eficiente fábrica química. Totalmente. Una máquina biológica, digamos. Exacto. O sea, hay madera, hay savia fluyendo, hay clorofila procesando la luz del sol con la fotosíntesis. Un milagro biológico, obvio, pero un mecanismo al fin andaro. Sí, piezas que encajan y funcionan. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, la visión que exploramos en nuestra inmersión de hoy afirma que esa capa material es solo el cascarón. Plantea que cada hoja que te roce el hombro, cada raíz bajo la tierra, es en realidad el cuerpo físico de una entidad inteligente e invisible. ¡Wow! O sea, una conciencia que nos está observando y que puede decidir, así, en fracciones de segundo, retirar su energía vital si nos acercamos con la actitud equivocada. Es que mira, es un cambio de paradigma que sacude por completo nuestra concepción de la realidad. Y ese es precisamente el corazón de nuestra exploración a fondo de hoy. Hemos reunido una serie de documentos, investigaciones sobre las antiguas enseñanzas gnósticas respecto a la vida oculta de la naturaleza. Ajá. Y el pilar fundamental de toda esta filosofía es que ese bosque que describiste no es una simple colección de organismos buscando sobrevivir, sino un templo vibrante, densamente poblado por seres conscientes. Seres que la tradición denomina elementales. Elementales, exacto. Y bueno, la misión que tenemos en este análisis es desentrañar ese abismo gigante que existe entre la ciencia oficial y este misticismo antiguo. Queremos entender qué significa realmente dejar de ver a una planta como una maquinita biológica. Y empezar a tratarla como a un ser consciente. Sí, un ser que opera desde una dimensión paralela. Y lo más importante, vamos a explorar cómo esta perspectiva transforma de raíz nuestra idea de la medicina, la curación y la relación que tenemos con algo tan cotidiano como el té que nos tomamos en la mañana o la maceta que tenemos ahí en la ventana. Claro, porque para empezar a construir este puente tenemos que mirar la dicotomía central que plantean las fuentes. A ver, la biología moderna clasifica a las plantas como organismos autótrofos. Autótrofos. Suena a término de clase de ciencias de secundaria. Totalmente. Y esta palabra básicamente significa que son entidades capaces de sintetizar sus propios nutrientes a partir de luz y minerales inorgánicos. Se las entiende como sistemas de tuberías y reacciones celulares. Maravillosas, pero mecanicistas. Exacto. Si una planta se seca, pues la máquina simplemente dejó de funcionar. No hay más misterio. Pero fíjate que la perspectiva gnóstica hace un giro de 180 grados sobre esto. Bajo esta lupa, una planta física, separada de su principio vital, no es un mecanismo averiado. La palabra que utilizan las fuentes es implacable. Dicen que es un cadáver. Un cadáver. Es una palabra muy fuerte. Fuertísima. Porque el argumento es que la vida no emerge de la simple combinación química. Más bien, la química es sostenida por una conciencia inteligente que anima al vegetal desde adentro. Y ese es el famoso elemental. Y esto nos obliga, nos lleva a repensar dónde ocurre realmente la vida, porque esta filosofía no sugiere que la naturaleza sea un reloj ciego que le das cuerda y ya. Al contrario, describe un organismo planetario vivo poblado por trillones de estas criaturas. ¿Trillones? Trillones. Pero aquí está el detalle crucial. No habitan en el espacio físico que podemos medir con una regla o poner bajo un microscopio. Operan en lo que la tradición llama la cuarta vertical. Sí, la cuarta vertical. Te confieso que cuando leía sobre esto, al principio me sonaba a pura ciencia ficción. Así que traté de visualizarlo con una analogía tecnológica. A ver qué te parece. A ver, dime. Es como si la botánica tradicional estuviera estudiando exhaustivamente el hardware de una computadora. Miden los cables, analizan los chips de silicio, documentan cómo circula la electricidad y concluyen que todo eso físico, es la computadora. Ajá, miden lo material. Y entonces llega la visión gnóstica y les dice que están ignorando por completo el sistema operativo. El elemental sería ese software, esa inteligencia subyacente que le da un propósito al hardware y hace que todo el sistema esté realmente vivo.
Sin el software, o sea, el cuerpo físico, es puro plástico y metal muerto. Mira, esa analogía funciona súper bien para entender la estructura de dos capas, pero yo diría que se queda corta en un aspecto fundamental. Así. ¿Por qué? Porque el software es un código fijo, ¿no? Programado por humanos, frío, que no siente. Yo prefiero pensar en la relación entre un instrumento musical y un músico. Ah, me gusta por dónde vas. Claro, piensa que el cuerpo físico de la planta, sus hojas, sus raíces, son el violín. La botánica estudia la madera, la tensión de las cuerdas. Pero el elemental es el músico invisible. ¡Wow! El músico invisible. Claro. Exacto. Sin el músico, el violín no es más que madera inerte, un cadáver sonoro, y la música que produce, que en este contexto sería la curación o la energía vital, requiere absolutamente de esa conciencia invisible tocando las cuerdas. Uf, esa imagen es muchísimo más rica. Porque además, y esto es clave en los textos, este músico no está tocando notas al azar o improvisando a lo loco. Las fuentes hacen un énfasis enorme en que estos trillones de elementales obedecen a las leyes del logos solar. Así es el logos solar. Y aquí sí necesito que nos detengamos un segundo, porque logos solar suena a un término sumamente esotérico. O sea, ¿estamos hablando simplemente del sol físico dando luz o hay algo más profundo en la mecánica de este concepto? Es muchísimo más que simples fotones golpeando una hoja. En el gnosticismo, este logos solar no es solo la estrella gigante de gas en el centro de nuestro sistema. Es la inteligencia cósmica, el principio organizador que irradia desde ese centro. O sea, el Sol tiene mente, por así decirlo. Volviendo a tu analogía, piensa en el sol físico como el hardware y en el logos como la mente del sistema solar. Los elementales, que operan en esa cuarta dimensión, actúan como los receptores y traductores de esa inteligencia inmensa. Traductores, qué interesante. Su propósito a nivel planetario es tomar esas altísimas frecuencias de energía estelar que, digamos, serían letales o incomprensibles en su estado puro, y traducirlas a una frecuencia que la vida biológica en la Tierra pueda asimilar. Son básicamente los ingenieros energéticos del planeta. Ingenieros energéticos. Bueno, fíjate, si estas criaturas son los ingenieros encargados de sostener la vida, uno pensaría que deben tener mentes hipercomplejas, ¿no? Quizá como las nuestras o más. Pero la descripción que hace esta filosofía sobre la psicología de un elemental es súper sorprendente. Sí, rompe nuestros esquemas por completo. No son mentes calculadoras, se los describe literalmente como niños inocentes de la naturaleza, viviendo en un estado de paraíso continuo. Y la diferencia más radical con la humanidad es que carecen por completo del yo egoico. El ego, claro. No tienen esa vocecita en la cabeza que, en nuestro caso, genera miedo, ambición, envidia o el deseo constante de acumular cosas. Y esa ausencia de ego es vital para entender cómo operan realmente. El ego humano, según esta visión, es como una interferencia estática que nos desconecta de las leyes universales. Como cuando una radio no sintoniza bien. Exactamente. Al no tener ego, los elementales no tienen esa estática, son canales cristalinos. Su inocencia no es ignorancia de no saber cosas, es una pureza vibracional que les permite estar alineados perfectamente con ese logo solar. Y justo aquí es donde me surgió una duda enorme al revisar los materiales. Porque, a ver, si todos estos elementales son completamente puros, inocentes, y carecen del ego que impulsa a los humanos o animales a competir y defenderse, pues significa que son entidades pasivas. Porque es bien tentador imaginarlos como, no sé, una inmensamente colmena superpasiva flotando en la cuarta vertical, simplemente recibiendo lo que el entorno les arroja sin hacer nada. Claro, es una deducción lógica, pero desde nuestra mente egoica, ¿sabes? Nosotros asociamos la acción con la agresividad o la ambición. Pero la dinámica aquí es otra. ¿Entonces no son pasivos? Para nada. La falta de ego no implica debilidad. De hecho, es todo lo contrario. Los hace hiperreactivos. Al no tener contradicciones internas ni filtros psicológicos raros, responden de manera instantánea y absoluta a la vibración que los rodea. Son como un espejo perfecto. Un espejo perfecto. Sí. No atacan por malicia, obvio, pero se retiran de inmediato ante una vibración disonante.
Esa pureza extrema es precisamente lo que establece reglas de interacción muy, pero muy severas entre ellos y nosotros. Lo cual, la verdad, nos lanza de lleno a un choque de trenes con el mundo moderno. Si estas entidades son conscientes, extremadamente puras y reaccionan al instante a nuestra energía, entonces la forma en que la humanidad interactúa con las plantas hoy en día es una violación constante. Es brutal, sí. Yo pienso en las cosechadoras industriales, ¿no? Arrancando hectáreas de cultivos mecánicamente. Desde esta perspectiva filosófica, eso debe ser una atrocidad energética monumental. Y claro, esto cambia desde los cimientos el concepto de lo que significa la curación. Lo cambia de raíz, literalmente. El axioma fundamental de la medicina gnóstica es que la vida solo puede ser curada por la vida. La vida cura a la vida. ¡Qué frase! Y esto choca frontalmente con la farmacología materialista. Piensa en esto. Cuando una persona moderna tiene un problema estomacal y se prepara un té de manzanilla, la ciencia le dice que está extrayendo un compuesto químico, como la apigenina, que reduce la inflamación. Que es una transacción mecánica y punto. Exacto. Pero para la sabiduría gnóstica, el compuesto químico es solo el vehículo físico. Lo que realmente entra en el cuerpo del paciente e interactúa con su enfermedad es la inteligencia vital, o sea, el elemental de esa planta de manzanilla. Pero, y aquí está el gancho crítico de las fuentes, y esto me voló la cabeza. Esa inteligencia vital no está obligada a quedarse en el vehículo físico si es maltratada. Para nada. ¿Se van? Los textos advierten severamente que si te acercas a una planta con violencia, con codicia o incluso con la fría indiferencia del que solo quiere arrancar una hoja para hacerse un remedio rápido, la conciencia elemental percibe esa hostilidad y se retira a la cuarta dimensión. Se desconecta del hardware. Exactamente. Entonces lo que terminas poniendo en tu taza de té es, volviendo a la palabra del principio, un cadáver botánico. Las propiedades químicas pueden estar ahí tal vez, pero el poder curativo real se ha esfumado por completo. Y podríamos compararlo con ir a pedirle un favor vital a una persona a la que acabas de insultar en su cara. O incluso a alguien a quien ignoras por completo. Yo lo pensaba así. Imagina que vas a la casa de un amigo para pedirle dinero prestado en una emergencia. Entras pateando la puerta, ni siquiera lo miras a los ojos, tomas el dinero de su mesa y te vas, asumiendo que te lo debe. Uf, no, te echan de la casa. Obvio. Ese amigo va a cerrar su puerta y su disposición hacia ti para siempre. En cambio, si llegas, reconoces su valor, te acercas con respeto sincero y le pides ayuda desde la humildad, es probable que no solo te dé lo que pides, sino que te ofrezca mucho más. Y esa justamente es la dinámica relacional que exige esta filosofía. No basta con saber qué hierba tomar para qué dolor. Hay que saber cómo interactuar con el músico invisible. Ajá. Por eso, el protocolo de curación exige que el individuo se convierta en lo que las fuentes llaman un médico mago. Antes de cortar una simple ramita, el practicante debe detenerse, reconocer que está frente a un ser vivo, solicitar permiso a las inteligencias superiores que rigen la naturaleza y hablarle a la planta. Hablarle, literalmente. Literalmente. Establecer un vínculo de amor. Y además, se exige el uso de mantrams. Ese concepto de los mantras me parece fascinante, porque, no es simplemente pedir por favor y ya. Se describen como sonidos de poder o frecuencias vocales específicas. O sea, no es una cuestión de cortesía humana, es una cuestión de resonancia energética, ¿cierto? Exactamente. Es como sintonizar tu propia radio con la frecuencia del elemental para que escuche el mandato de ir a sanar un órgano específico en tu cuerpo. Así es. El mantram actúa como una llave acústica en esa cuarta vertical. Y esto, la verdad, evidencia una de las reflexiones más duras que hace el texto sobre nuestra época. Hemos perdido el idioma del bosque. Totalmente ciegos y sordos. Al reducir a la naturaleza a una inmensa farmacia de donde extraemos compuestos a la fuerza, nos hemos vuelto ciegos a la red de conciencias que realmente opera la maquinaria de la vida. Aprender este protocolo no es solo memorizar palabras raras, es asumir una postura ética de reverencia frente a todo lo que nos rodea. Ahora, si aceptamos que no podemos arrancar nada sin establecer este vínculo, la siguiente gran pregunta es, ¿con quién estamos hablando? Buena pregunta. Porque si todos los elementales son puros
y carecen de ego, podríamos caer en el error de pensar que son una masa uniforme. Que, no sé, que el elemental de un rábano es igualito al de una secuoya gigante. Y no es así para nada. Exacto. Los documentos fragmentan este reino en tribus espirituales increíblemente distintas, con trabajos y, digamos, personalidades muy específicas. Y esta especialización es clave. La filosofía sostiene que cada familia botánica vibra en sintonía con diferentes leyes cósmicas. Las clasifican como tribus lunares, mercurianas, venusinas. Astrología aplicada a la botánica. Sí, eso indica que cada planta es una especie de antena sintonizada a un rayo de creación diferente. Esto le otorga a sus elementales capacidades que trascienden abrumadoramente lo que su biología física sugiere. Pues veamos algunos de los ejemplos más concretos que dan las fuentes, porque la verdad ayudan mucho a aterrizar esto. Y empecemos con algo que muchísima gente tiene en su casa, o ha usado alguna vez: el aloe o la sábila. Ah, un clásico. Sí, para la dermatología moderna, pues es un excelente cicatrizante lleno de agua, enzimas, te lo pones en las quemaduras y ya. Pero la perspectiva agnóstica afirma que, detrás de esas hojas espinosas, hay un elemental con un poder de limpieza espiritual y protección gigantesco. Así es. Su trabajo en la cuarta dimensión es barrer con las larvas astrales de un entorno. Y aquí te juro tuve que frenar en seco la lectura. Larvas astrales. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Parásitos invisibles flotando en la sala de tu casa? Es una excelente pregunta porque suena a película de terror, ¿verdad? Sí, un poco. Pero tiene una lógica energética súper profunda dentro de esta filosofía. A ver, así como el cuerpo físico genera desechos físicos, las emociones y pensamientos humanos intensos, el estrés agudo, la ira constante, el miedo, todo eso genera desechos energéticos. Basura emocional, digamos. Exacto. Esos remanentes se acumulan en los espacios que habitamos, formando concentraciones de energía densa a las que se les llama larvas astrales. Funcionan como parásitos que se alimentan de nuestra vitalidad, de nuestra energía. ¡Wow! Y lo que hace el elemental del aloe, de la sábila, es actuar como una especie de aspiradora en la cuarta vertical. Su firma energética es tan poderosa y tan específica que disuelve esas acumulaciones densas. Entonces, tener una sábila ahí en la entrada de la casa no es solo decoración, es literalmente tener un guardián de seguridad activo en otra dimensión. Es alucinante. Es fascinante. Y luego, el contraste se vuelve aún mayor cuando pasamos de una plantita de maceta a árboles inmensos como el pino y el ciprés. Las fuentes los agrupan como árboles de naturaleza saturnina. Y claro, esto me obligó a indagar en qué significa Saturno en este contexto. Claro, porque en la tradición esotérica, Saturno nunca representa la ligereza ni la rapidez. No, para nada. Es el símbolo del tiempo. El tiempo, la estructura profunda, la vejez y la disolución o muerte de lo viejo. Piensen cómo parece un pino. O sea, es lento, su madera es durísima, sus raíces penetran profundamente en la oscuridad de la tierra, soportando el clima más crudo. Ajá, son muy resistentes. Esa biología es el reflejo físico de la ley saturnina. Por lo tanto, los elementales del pino y el ciprés son vistos como los grandes sabios ancianos de la naturaleza. Su vibración ayuda al ser humano no a curar un dolor de estómago, sino a enfrentar procesos de transmutación psicológica profunda. O sea, algo mucho más interno. Ayudan a sostener la disciplina y a permitir la muerte, entre comillas, de nuestros propios defectos internos. Es como si la botánica física fuera una metáfora literal de su función espiritual. Y luego tenemos a la rosa, que casi no necesita explicación porque la humanidad, sin importar la cultura o la época, siempre ha usado la rosa para simbolizar el amor y la devoción. Es un lenguaje universal. Sí, y el texto confirma esa intuición colectiva. El elemental del rosal es la encarnación vibracional del amor puro y desinteresado. Pero mira, donde las fuentes realmente ponen a prueba nuestra capacidad de asombro es cuando introducen a las llamadas plantas maestras. Ah, aquí ya entramos en el terreno de la alta magia agnóstica. Las plantas maestras no solo limpian el ambiente o sanan el cuerpo. La enseñanza asegura que los elementales de estas plantas específicas, si el practicante tiene la pureza y la guía adecuadas, claro, Tienen la fuerza para alterar la interfaz entre la mente humana y la realidad física. Pueden transportar la conciencia hacia otras dimensiones. así es. Y las fuentes mencionan un fenómeno en particular que te juro me dejó pensando por días: el estado de jinas.
Cuando lo leí, mi primer pensamiento fue etiquetarlo como, no sé, antigravedad botánica. Antigravedad botánica. Está buena esa. Flotar a alguien. El texto plantea que mediante el elemental de una planta maestra, el cuerpo físico humano puede ser introducido en la cuarta dimensión. O sea, ¿cómo explican que una planta pueda disolver las leyes de la física, como la gravedad o la solidez de la materia? A ver, para entender este estado de ginas, hay que recordar que, para esta filosofía, la materia física es simplemente energía que está vibrando a una frecuencia muy, pero muy densa, muy lenta. Ok, energía condensada. Exacto. El elemental de una planta maestra tiene el poder de elevar la frecuencia vibratoria del cuerpo físico humano. Al acelerar esa vibración, la materia humana se descondensa, por así decirlo, y se empareja con la frecuencia de la cuarta vertical. O sea, te vuelves menos denso. En ese estado, el cuerpo físico temporalmente deja de responder a la gravedad y a las leyes de la física tridimensional, porque sencillamente ya no está operando completamente en nuestra dimensión. Es una alteración profunda de la realidad, facilitada por la conciencia de una planta. Es un concepto verdaderamente monumental y nos obliga a mirar a nuestro alrededor de una forma completamente nueva. Pasar al lado de un gran árbol en la calle o regar las plantas en el balcón ya no puede verse como un simple acto de mantenimiento biológico. Se vuelve un ritual casi. Sí, y de hecho, las fuentes utilizan un término súper hermoso para referirse a todo el reino vegetal. Los llaman nuestros hermanos menores. Y la sensación que transmiten estos textos no es de superioridad humana, sino de una familia inmensa que está aguardando, con paciencia infinita, a que despertemos de nuestro trance materialista. Es un llamado al reconocimiento mutuo. La naturaleza, según esta visión, está dispuestísima a abrirnos las puertas de sus laboratorios y sus misterios más grandes, desde la curación hasta estos estados alterados de la materia. Pero hay una condición. Sí, la llave de entrada es inviolable. Requiere abandonar la arrogancia, abandonar la explotación mecánica y volver a presentarnos ante ellos con un profundo respeto espiritual. Bueno, la verdad es que hemos atravesado un territorio fascinante en este análisis. Comenzamos derribando la idea de que una planta es una simple fábrica de químicos autótrofa para abrazar esta visión de trillones de elementales conscientes operando como los ingenieros del logo solar en la cuarta dimensión. Así es. Hemos entendido por qué la inocencia sin ego de estas criaturas demanda que interactuemos con ellos mediante el protocolo del amor y los mantras, ya que acercarnos con violencia o indiferencia nos deja únicamente con, pues, un cadáver botánico. Un hardware vacío. Exacto. Y finalmente, recorrimos la increíble diversidad de estas tribus espirituales, desde la aspiadora energética astral del aloe hasta el monumental poder de las plantas maestras para alterar la materia misma a través del estado de ginas. Es un viaje que desmantela por completo la idea de un universo inerte. Nos sitúa en medio de una red de inteligencias vibrantes. Exige que nos hagamos responsables de la energía con la que pisamos la Tierra cada día. Y es precisamente esa responsabilidad la que nos deja con un pensamiento final para quienes nos escuchan. Algo para que le den una vuelta mientras caminan por la calle o van en el transporte hacia el trabajo. Si realmente asumimos por un momento la magnitud de esta perspectiva gnóstica, si aceptamos que cada árbol que sobrevive en la acera y cada arbusto que adorna un parque municipal es el cuerpo anclado de una entidad inteligente de la cuarta dimensión que percibe nuestras intenciones, ¿cómo debería esto cambiar la forma en que construimos y diseñamos nuestras ciudades? Quizá nuestras modernas selvas de concreto y asfalto no solo sufren porque carecen de un verdor estético que nos alegra la vista. Es algo mucho más grave. Tal vez, el diseño hiperurbanizado en el que vivimos funciona como una inmensa cámara de privación sensorial. Nos mantiene aislados artificialmente de una red inmensa y bullente de conciencias cósmicas, con la cual, como especie humana, necesitamos interactuar desesperadamente si alguna vez queremos sanar en el sentido más profundo de la palabra.